Buen día, bienvenidos a nuestra actividad dominical del domingo 26 de julio del 2020. Para nosotros, Iglesia Bautista La Gracia, es un placer recibirles y tenerle acá con nosotros. Confiamos, creemos en Dios y estamos seguros que esta actividad será de provecho para usted. Dios así lo ha querido porque nos está viendo. Vamos a orar y pedirle a Dios que controle esta actividad, que controle nuestro corazón para que podamos prepararlo y recibir esa lección. Oremos. Señor Padre Santo, te damos gracias por esta actividad, por este día maravilloso que nos das, por tu protección, por tu cariño, por tu cuidado, porque tú has provisto para nosotros. Gracias, Señor, por esta iglesia que se reúne hoy en tu nombre. Gracias por todo esto, Señor Jesús, en nombre de Cristo. Amén. Ahora vamos a seguir con unos cánticos. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Cantemos en esta mañana con mucha alegría, entonando, glorificando al Señor, haciéndolo con la mente, con el corazón, sabiendo que es nuestro Señor quien es nuestro escudo y nuestra fortaleza cada día. Alabémosle y glorifiquémosle, como Él lo merece. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temería 10 millares de gentes que hagan sitio contra mí. No temería 10 millares de gente que hagan sitio contra mí. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temería 10 millares de gentes que hagan sitio contra mí. No temería 10 millares de gentes que hagan sitio contra mí. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Hermano, ¿usted está listo para seguir alabando el nombre del Señor? Ponga su disposición, ponga su mente, porque el Señor hoy trae un mensaje directo y fresco para que continuemos glorificándole y creyendo en Él, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Sigamos alabándole y creyendo en su palabra, creyendo que lo que Él dice en este libro es verdad. Su venida está pronta y su iglesia debe estar lista. Vamos, cantemos juntos este nuevo himno. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das
das abrigo y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Qué hermosos cánticos hemos tenido. Estoy seguro de que Dios los ha recibido y se siente complacido con nuestra alabanza. ¿Sabe usted una cosa? Un experto, según la Real Academia, es alguien que tiene mucho conocimiento, mucha práctica en eso. Se habla de que un experto requiere más de 10,000 horas para formar esa experiencia. ¿Cómo se sentiría usted sin darse cuenta? Empieza a aconsejar a un experto en el campo justo en el que él conoce. Probablemente nos sintamos avergonzados, un poco apenados. En la de menos habremos dicho un montón de cosas que no tienen sentido. Llamaríamos que podrían ser tonteras. La Biblia nos habla en Juan capítulo 4, 10, donde Jesús tuvo una experiencia parecida, justo con la samaritana, que no sabía quién era él ni qué representaba. La palabra de Dios dice así: respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sabe una cosa? A veces nos olvidamos que Dios, que Jesús es el Rey de todo. Todos lo conocen y queremos aconsejarle. En la lección de hoy, nuestro hermano Harold nos va a enseñar acerca de esto. Prepare su corazón para la enseñanza que tendremos hoy. Muy buenas a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición donde continuamos aprendiendo lo que nos dice la palabra de Dios. En momentos como los que está viviendo el mundo, esta situación de la pandemia, necesitamos la fortaleza del Señor para continuar adelante. Y es que en distintos retos que enfrenta el país, cuando las directrices que toman las autoridades hay que seguirlas, muchos de nosotros nos atrevemos a ser presidente, a ser ministro, a ser diputado o a ser un gerente financiero o un gerente general de una de las entidades del gobierno, en las cuales nosotros hasta tenemos mejores ideas, tenemos mejores soluciones que las que ellos proponen. Pero esto es en la parte social. Cuando Dios permite momentos difíciles en nuestra vida, crisis que suceden, nosotros le decimos a Dios, ¿cómo es que me puede hacer las cosas mejor? ¿Cuándo es que puede empezar? ¿Cuánto puede durar? ¿Y dónde debe terminar? Le pasamos aconsejando lo que es bueno para nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros nos volvemos consejeros de Dios? Quiero que me acompañe el día de hoy al libro del Evangelio de San Juan. Vamos a leer ahí el capítulo 11, donde está la historia de Lázaro, de Marta y de María. Y a través de esta narración, ver qué sucede cuando nosotros pensamos que podemos aconsejar a Dios, cuando nos creemos los consejeros de Dios. Vamos al libro de San Juan, el capítulo 11, y en esta eventualidad que le sucede a ellos, porque esto es algo que ellos no buscaron, así como esta situación del COVID, como le dije, ninguno de nosotros la buscó ni la provocó. Pero en esta circunstancia, el que es consejero de Dios no ve la realidad de una necesidad.
Porque cuando Dios permite una necesidad, no quiere verla. Le dice a Dios que esa no es la manera correcta, que puede ser de otra manera, que puede ser de otra forma, pero no permita esa necesidad. Ve el capítulo 11, versículo 1 y versículo 3. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y el versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Había una realidad. Cuando usted le dice a un familiar o a un conocido que cierta persona está enferma, usted no le está diciendo, mira, es que le duele la cabeza, es que le dio un poco de tos. No, cuando usted informa de una enfermedad, es algo grave, es algo que requiere la atención. Y por consiguiente, y leyendo el resto del capítulo, se ve que la enfermedad de Lázaro fue grave, puesto que le llevó a fallecer. Y ellos o ellas quieren compartir y decirle a Jesús, es una necesidad real. Ellos querían que Jesús fuera. Pero nosotros, como le digo, cuando queremos ser consejeros de Dios, obviamos, no queremos esa forma. Vea que la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 3, quiero leérselo, Deuteronomio, como me acompañe en su Biblia, Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Habrá momentos en los cuales Dios interviene en nuestra vida con necesidades reales. El pueblo de Israel fue afligido y tuvo hambre. Pero también Job, capítulo 2, versículo 10, quiero que me acompañes, es esa conversación que tiene Job con su esposa después de ver las dificultades y las pérdidas que tuvo. Capítulo 2 y el versículo 10 dice, en una de las preguntas que Job le hace a su esposa, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y cuando Job dice que el mal no lo recibe, no es que Dios envió algo para provocar a que Job pecara, hiciera algo incorrecto. Él está hablando que lo bueno, el bien, cuando tenemos las cosas a nuestro favor, pero cuando hay adversidades, es a ese mal que Job se refiere. Job no provocó que los sabeos vinieran, se robaran el ganado, la cosecha y mataran a sus criados. Job no provocó que cayera fuego del cielo. Él no hizo algo para que el techo de donde estaban sus hijos cayera y los matara. En estas situaciones que Dios permite, ninguno de nosotros mueve las piezas para que suceda. Entienda que es muy diferente a cuando estamos pasando las consecuencias de nuestras malas decisiones. Estoy hablándole que cuando Dios interviene en nuestra vida con un propósito. Porque el consejero de Dios va a querer echarle la culpa a otros o la persona normal cuando yo hago algo incorrecto y tengo las consecuencias, busco un culpable, lo trato de justificar. Pero en este caso, cuando sucede algo que no esperamos, vemos la realidad de una necesidad. Pero el consejero quiere evadirlo. Le dice a Dios que hay otra manera de hacer las cosas. No entiende que Dios está interviniendo y que como no ve la necesidad, no mira el control de Dios. Vea el capítulo 11 de Juan, versículo 4 y 6. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y ve el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es una enfermedad grave. Y Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y se queda 2 días más. Entendamos que la situación era grave y aquí quiero ir un poco a la geografía, averiguando. Sucede que al terminar el capítulo 10, Jesús se fue al otro lado del Jordán donde Juan bautizaba. Y desde Betania se considera que hasta ese lugar había un día de camino. Esa gente sale y Lázaro está enfermo de gravedad y tarda un día en llegar. Y cuando Jesús recibe la noticia, se queda 2 días más. O sea, ya llevamos 3 días desde que esa gente salió. Y Jesús todavía está allá. Pero se nos olvida que cuando Dios espera, cuando yo no veo, ok, ya vi la situación en que Dios está interviniendo,
pero yo no veo una respuesta. Yo no veo que Dios haga algo. Dios tiene el control, porque eso es para su gloria. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Quiero que me acompañen nuevamente al libro de Job, el capítulo 5. Job, capítulo 5, ahí en su Biblia, y lo puede apuntar también si desea. Voy a leer del versículo 18 al 20, que dice: porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Si Dios permite un momento difícil, Él nos sostiene. Él hace la llaga y Él la cura. Él hiere y Él sana. O sea, a Dios no se le va de la mano esto. Salmo 34, 19, un libro más adelante. Salmo capítulo 34, y leo el versículo 19. Dice de esta manera: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, de aquel que vive de la manera que Dios le agrada. Son muchas. Y Dios las permite, porque de ellas Dios lo va a librar. Y si hay un momento en su salud, en su parte económica, o en su familia, que es una aflicción que de repente aparece, usted no la esperaba, usted no la provocó, tiene que tener la seguridad de que Dios la permite, pero Dios le sostiene. A Él no se le está yendo de las manos. Aunque pensemos que no hay control, el Señor le tiene límite a esto. Hay un comienzo. Y como se dice en los anuncios de la pandemia, porque esto va a pasar, vamos a volver a la vida. Sí, va a volver. Dios tiene esto en sus manos con un propósito. Y la situación que usted está pasando, las consecuencias de esta circunstancia mundial que se está viviendo, están en las manos de Dios. No se la van a ir a Él. Claro, cuando yo soy consejero de Dios y le puedo decir qué es lo que mejor haga, y le puedo decir que de esa manera no está bien, yo no estoy viendo que hay una necesidad, que Dios quiere intervenir. Yo no estoy viendo que Dios tiene el control. Y aunque suceda, yo no veo que es posible la noticia inesperada. El capítulo 11 de Juan, el versículo 11 al 14 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús le decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Después de 2 días, cuando llegó la noticia, Él dijo: esto no es, ¿se acuerdan en el versículo 4? Esta enfermedad no es para muerte. Y 2 días después le dice: Lázaro ha muerto. Cuando Marta y María envían a buscar a Jesús, ellas tenían esperanza. Cuando Jesús viniera, Lázaro se iba a curar. Ellos no esperaban la muerte de él. La noticia inesperada: su hermano murió. Y nadie más que ellas estaban cerca de él cuando esto pasó. Y Jesús no estaba. Y tal vez haya pasado por su vida, en su economía, la noticia inesperada. Un despido, una suspensión laboral, una reducción. Usted no esperaba que pasara esto. Posiblemente en un resultado de análisis médico, usted no esperaba que eso sucediera. Tal vez en su hogar, usted no esperaba que pasara eso en su familia. Pero Dios lo permitió. Y aunque yo no entienda, y aunque no lo crea, está en el control de Dios. La noticia inesperada está en las manos de Dios. La Biblia dice en Marcos 5:35 que Jairo era un principal de la sinagoga, y él fue a buscar a Jesús porque él tenía también esperanza de que Jesús viniera y sanara a su hija. Y en el capítulo 5, lo estoy buscando para leérselos, el versículo 35, dice que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto,
¿para qué molestas más al maestro? ¿Ya para qué sigues intentándolo? Ya déjalo, ya murió, ya no hay nada que hacer. Y tal vez usted siente que ya no hay nada que hacer. Jesús cuando dice esto, Él dice, vamos. Va para despertarle. ¿Para qué vienes ya? Te necesitábamos antes. Era necesario que vinieras hace unos 3 días. Antes era que yo necesitaba a Dios. Tenías que haber empezado antes. ¿Por qué me permitiste llegar a esto? ¿Por qué permitiste que las cosas se pusieran así? Sí, siempre vamos a buscar un culpable. Porque cuando yo soy consejero de Dios, yo no veo la noticia inesperada que está dentro del control de Dios. En esa necesidad real que usted está viviendo. Porque cuando yo soy consejero de Dios, no veo, ni tampoco comprendo que todo esto tiene que pasar. Y no comprendo el escenario que Dios está montando. Quiero que me acompañe al capítulo 11, el versículo 17 y 39. Vea, ya Jesús, va de regreso. Y quiero que entienda algo. Vea las matemáticas. Bueno, vamos a leer primero para que usted pueda entender. Dice el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya estaba en la cueva, ya estaba enterrado, como podemos decir aquí. Vea el versículo 39. Le dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En otras palabras, ya se estaba descomponiendo el cuerpo. Ya había no una evidencia social, física, vista, de que, ya hace 4 días lo metimos ahí, que va a estar vivo. ¿Para qué viene? Ya tiene 4 días de estar ahí. Pero es que ya está, la evidencia natural decía que ya estaba muerto. Ya había un mal olor. Y quiero que hagamos ahora la cuenta matemática. Cuando Jesús llega, ya tenía 4 días. Jesús tardó 1 día desde el otro lado del Jordán hasta llegar. Se esperó 2 días cuando llegó la noticia. Y los mensajeros pudieron tardar 1 día en llegar desde Betania hasta donde estaba Jesús. Con esto, lo que nos damos cuenta, que cuando ellos salen a dar la noticia, es muy posible que en el camino en que ellos iban transitando, ya Lázaro había muerto. Que cuando les llega la noticia a Jesús, ya Lázaro estaba muerto. Y aún así Jesús dijo, esto no es para muerte. Porque Él tenía el control de la situación. Ese es el escenario que Dios tiene que montar. Llega en un momento en el cual, ¿para qué? Ya tiene 4 días enterrado, ya huele mal, ya está descompuesto. Pero el escenario que Dios monta, nosotros tenemos que comprenderlo. Jeremías 32, 27, quiero leerlo. Jeremías en el Antiguo Testamento. Jeremías 32, 27, dice así. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? 4 días enterrado, ya huele mal. ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? ¿Para qué vienes? Ya no, ya estamos en el suelo. Ya no hay solución. ¿Habrá algo difícil para Dios? Lucas, el libro que está atrás de Juan, capítulo 18 y el versículo 27. Lucas 18, 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aun cuando usted crea que ya tocó fondo, aun cuando crea usted que ya no hay nada que hacer, lo que es imposible para usted, lo que ya no se puede hacer nada, es cuando Dios puede hacer todo y es posible para Él. Porque ese es el escenario que Dios tiene que montar. Llegar a un momento en que no hay posibilidad, donde la situación económica ya no sirve, ya no da, no se encuentra, donde la salud no hay respuesta, no hay solución, donde la familia ya no hay restauración. Ese es el momento en el cual Dios quiere manifestarse. Él monta el escenario, porque cuando somos consejeros de Dios, no solo no comprendemos que Dios está montando un escenario, no comprendemos que Dios tiene un momento para actuar.
Ese es el momento para Dios. Ve a Juan de nuevo el capítulo 18 y ve el versículo 21 y 32 que dice. Se lo leo. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y lea el 32. María, cuando llegó donde Jesús estaba, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si hubieras hecho esto, y es donde hay el versículo clave, el 21 y el 32, de donde somos consejeros de Dios. Si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. No me habría sucedido esto si hubieras venido antes. Nosotros no vemos que Dios tiene un momento. Quiero ir al libro de Habacuc en el Antiguo Testamento y le doy tiempo para que lo busque. Habacuc capítulo 2. Porque el profeta Habacuc igual está pasando un momento difícil. Pero cuando él expresa, y me encanta la esperanza, del capítulo 2 y el versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Parece que tardará, pero no tardará. Y es cierto, Dios no es inconsciente. Vea cómo dice el versículo. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. La cosa avanza, la necesidad es real. Ya vemos que no va a funcionar, ya vemos que estamos en bancarrota, ya vemos que ya no sé para dónde avanzar. Aunque parezca que el fin se acerca, espere, porque no tardará. Dios no va a llegar después de que ya no hay nada que hacer. Va a llegar cuando ya no hay nada que hacer. Y Él puede levantar. Lucas capítulo 18. Vuelvo a Lucas otra vez el capítulo 18. Pero ahora leamos el versículo 7. Dios tiene un momento para eso. Lucas capítulo 18. Y ahora el versículo 7. Dice así. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? O sea, ¿Dios se le va a ir el tiempo? Estos días he compartido con distintos oyentes de BBN que a veces pensamos que Dios de mí se ha olvidado, que ya Dios no me escucha, o quizás Dios prefiere a aquel que a mí. No, no es así. Dios no va a tardar. Él tiene su momento. Él está montando el escenario. Él tiene su momento. Porque también necesitamos comprender que Dios tiene una exclusividad. Está en lo exclusivo de Dios. Y cuando yo hablo de exclusivo, es que entiendan que Jesús permitió, porque quería hacer algo con Lázaro. Jesús no estaba hablando especialmente para toda la generación. Él quería hacer algo en la vida de Lázaro. Él quiere hacer algo en su vida y por eso ha permitido esa situación que no se le ha ido de las manos, aunque yo crea que sí. Pero Él es exclusivo con usted. Quiero que lea el versículo 24 y 27 de Juan capítulo 11. Dice así el 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahora, quiero que vea el versículo 23. Porque Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Él no está hablando de todo, ni está hablando del futuro. Él está hablando personalmente de Lázaro. O sea, ya Jesús le puso nombre a su acción, Lázaro. Y le está poniendo nombre a la acción que está permitiendo en su vida. Su nombre. Y aunque Jesús le dice es con Lázaro, María le da una respuesta general. Marta le da una respuesta general. Sí, yo sé que allá, como dice Daniel, un día todos van a resucitar. No está hablando de eso. Un momento y un individuo específico, Lázaro. Vea el versículo 27. Vuelve Jesús a decirle, y le está hablando que yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Le está diciendo la verdad, pero disculpe, no le está respondiendo de acuerdo a la pregunta. Marta no estaba comprendiendo que Jesús le explicaba que con Lázaro iba a ser un milagro, que la situación era con Lázaro y que él iba a dar la respuesta con Lázaro. Y usted me puede decir a mí, sí, Harold, eso suena muy bien, pero usted no está viviendo la crisis que yo estoy viviendo. Es cierto, no estoy pasando ese problema de su salud. Mi familia, no está pasando lo que su familia está pasando. La crisis económica que usted está viviendo, yo no la estoy viviendo. Pero sabe, yo no estoy viviendo la exclusividad de Dios que usted está teniendo. Dios permitió un escenario que pasara como lo sucedió en este mundo en esta fecha. Dios está permitiendo un tiempo para actuar en su vida. Sí, no nos parece lo que ha permitido, porque el consejero de Dios no comprende ese escenario, no comprende ese momento que Dios tiene para actuar. Le dice que es ya, que tuvo que hacerlo antes, que para qué viene ahora. Pero ese consejero no comprende la exclusividad de Dios. Dios está pensando en usted específicamente. Y no es acepción de personas. En su soberanía, de esa situación le va a levantar. Jesús había resucitado a otras personas. ¿Recuerda? El hijo de la viuda había hecho milagros. Incluso los judíos dicen, no podías de que le dio la vida a un ciego, evitar que Lázaro muriera. Pero es que resucitar a alguien que tiene 4 días de muerto y que ya su olor nos dice naturalmente que ya no hay nada que hacer, era un milagro único. Y Lázaro era el candidato a ese milagro. Y estoy seguro que Dios va a hacer un milagro único en su vida. Y usted es ese candidato. Permítele a Dios montar el escenario. Permítale llegar a su momento, a su tiempo. Porque Él tiene la exclusividad con usted. Porque le ama de esa manera. El Salmo 138, quiero ir al Salmo 138, el versículo 8. Salmo 138 y el versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es en usted, no es en otros. No va a cumplir el propósito en la nación, no. Ya no está hablando a nivel general, es personal. También Isaías 43:1 me llama la atención que, aunque le está hablando al pueblo de Israel, dice 43:1 de Isaías, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y todo es un hablar singular, no es plural, es singular porque es con usted, porque usted es el candidato a ver el poder de Dios. Son muy bonitas las promesas, pero quiero que entienda que esa es la realidad de la Biblia. Y es por fe. No lo veo, la gente no lo cree, no lo apoya. Parece ridículo. Pero eso es la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Pero el que es consejero de Dios no comprende esto. Y María tuvo que hacer un cambio. Para que María pudiera dejar de ser... Perdón, Marta tuvo que hacer un cambio. Y María también. No vamos a dejar a las dos por fuera. Hubo que hacer un cambio en la vida. Porque cuando Jesús va, y justamente ya lo leímos esto cuando Él va a la tumba, y Él dice que quiten la piedra, le advierte, maestro, ya tiene 4 días. Pero el versículo que sigue dice que removieron la piedra. Tuvieron que creer. Igual que que el padre de aquel muchacho endemoniado que clama a Jesús, Señor, ayuda a mi incredulidad. Los discípulos le decían, Señor, aumentanos la fe. Y es esa decisión que tengo que tomar contra mis sentimientos y contra la opinión de los demás. Que aunque es ridículo creerlo, debo creerlo. Y tiene que tomar usted esa decisión. Porque con esa decisión, usted puede ver y usted puede vivir
la respuesta de Dios. Si usted quiere seguir siendo un consejero de Dios, alguien que le va a recomendar y va a estar molesto con lo que Dios está haciendo, cada vez exponiendo sus planes y sus ideas, usted no va a vivir a un Señor que se compadece. Porque si usted lee el versículo en el capítulo 11, 33, 35 y 38. Vea, dice así el 33. Entonces Jesús, al verla llorando, a María, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús se estremeció, se conmovió. Ya llega ese momento en el cual usted no sabe expresar lo que siente, pero está sintiendo un dolor grande por los demás que están sufriendo. El versículo 35, Jesús lloró, expresó su sentimiento. Y el versículo 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez. O sea, es que era de conmoción en conmoción, de sentimiento en sentimiento, de igualdad con igualdad. O sea, la gente consejera, la gente que le recomienda a Dios, no vive un Salvador que está sintiendo lo que usted está sintiendo. Dice Isaías 63:9, cuando Jesús ve a Israel sufriendo. Isaías 63, se lo estoy buscando para leérselo. 63:9. En toda angustia de ellos, Él fue afligido. En toda angustia de ellos, Él fue afligido. Esa angustia que usted está pasando, aflige a Jesús. ¿Y saben por qué? Porque dice Hebreos 4:15. Le leo Hebreos 4:15. Permíteme unas páginas más. En el Nuevo Testamento, Hebreos 4:15. Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No es cualquiera, porque no tenemos alguien que no se compadece de nuestras debilidades, de esa necesidad. Y usted puede decir, tengo necesidad. Él tuvo necesidad. Tengo dolor. Él sabe lo que es el dolor. Tengo escasez, tengo temor, tengo crítica, tengo dolor, tengo una enfermedad. Él sabe qué es eso. Más Él sabe lo que es la muerte por usted y por mí. Él sabe lo que es llevar su pecado y mi pecado. Por eso Él puede compadecerse. En todas las aflicciones fue afligido. Por eso usted puede vivir un Salvador que se compadece, pero un Señor que se compadece. Por eso no intente ser consejero de Dios. No trate de decirle lo que tiene que hacer. Acéptelo y espere, porque está en su control. ¿Sabe? La persona que vive queriendo decirle a Dios cómo hacer las cosas, tampoco vive un Señor que intercede. Juan 11, y le leo el versículo 41 y 42, perdón. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y me llama la atención que el verso 41 habla de que ya lo había oído. O sea, personalmente a mí me impactó este pasaje, porque entiendo que Jesús, llegando a esa circunstancia de Marta y María y de Lázaro, ya había orado por ellos. Ya había orado por esto que iba a hacer. Esa situación económica, en su familia o en su salud, en su trabajo, ya Dios, ya Jesús ha intercedido por ella. Eso que usted está viviendo, ya Jesús ha clamado por ello. ¿Se acuerda cuando a Pedro Jesús le dice, yo he rogado al Padre por él, para que no sea debilitado, para que no sea, que Satanás lo pidió para zarandearlo, pero para que tu fe no falte? O sea, Jesús está intercediendo por usted, porque Él quiere que usted vea el final de su obra completa. Cuando le digo esto, quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, capítulo 8, y podamos leer qué es el papel de Jesús.
Leo la carta de los Romanos, capítulo 8, versículo 34, donde dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, tiene un Señor que está intercediendo por usted para que pueda esperar y también pueda ver o vivir un Señor que ordena, que dice las cosas y pone las cosas. Le leo Juan 11, yendo de nuevo al capítulo 11, el versículo 43. 11:43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Él pudo al final dar lo que María y Marta querían, pero fue todo el momento de él. Y al final de toda esta situación, de esto que Dios interviene, Él responde, Él actúa, porque es un Señor que ordena las cosas. La tormenta que usted esté viviendo, que Dios ha permitido porque usted no la buscó, usted no lo provocó en su vida. Esa tormenta, vea por qué Dios la permite. Jeremías 51 me llama la atención y fue muy bonito para mí ver ese versículo. En el capítulo 51 de Jeremías 51, 16, donde dice, al otro lado, dice de esta manera: a su voz se producen tumultos de aguas en los cielos, y hace subir las nubes desde lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Dios tiene el poder para comenzar esa tormenta. De repente interviene en mi vida. ¿Y ahora qué hago? Y Marcos capítulo 4, Marcos 4, los libros atrás de Juan, y ve el versículo 39. Dice de esta manera: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Toda esa situación que Él permitió, también llega un momento en el cual la ordena. Le da la orden y cesa. Y se acaba. Tal vez usted está viviendo una situación que no entiende, que Dios la comienza y Dios la termina. Trate de no ser consejero de Dios, de no decirle a Él lo que tiene que hacer. Porque si lo hace, si usted insiste en ser consejero de Dios, de decirle cómo está ordenando su vida y cómo es mejor, usted no va a vivir ese Señor que se compadece. Usted no va a vivir ese Señor que intercede por usted. Y usted no va a vivir ese Señor que ordena por usted. Que hay un fin. Porque Dios quiere mostrarnos lo que nosotros no hemos visto. ¿Saben? 1 Corintios, y quiero ir al capítulo 2 de 1 Corintios, la carta a los Corintios. 1 Corintios 2, 9. Capítulo 2, versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ame a Dios, porque Dios lo ama a usted. Dios amaba a Lázaro, amaba a María y amaba a Marta. Pero si ellos lo amaban, ellos podían ver las grandes cosas que nosotros todavía no hemos visto, no hemos escuchado, ni siquiera las hemos imaginado en nuestro corazón. Pero Él la tiene preparada para usted. Me llama la atención porque nosotros no entendemos qué hace Dios ni cómo lo hace. Eclesiastés capítulo 3, quiero compartir, es un versículo que me encanta, pero Eclesiastés capítulo 3, el capítulo de todo tiene su tiempo, y vea el versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios, desde el principio y hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y esa tormenta que está viviendo tiene su tiempo ya contado. Y usted va a ver que Dios lo hizo todo hermoso. Tal vez no lo entienda. Es más, la Biblia me dice que no lo comprenderé. Pero todo tiene su tiempo.
Por eso vale la pena esperar. Y algo que también he dicho a los distintos oyentes de BBN. Dios no me quita el valle de sombra de muerte. Él me acompaña a través del valle de sombra de muerte. ¿Recuerda el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios no va a quitar esa tormenta que empezó. Dios no va a quitar esa obra que empezó, porque lo va a acompañar usted a través de ella. ¿Por qué lo hace? Quiero compartir y concluir con Isaías 41:10, donde, ¿por qué Dios no me quita esa situación? Si me amara, ¿por qué no me quita este problema? ¿Por qué no me suple lo que me falta? ¿Por qué no acaba esta prueba ya? Muchos motivos de oración que recibimos de oyentes es que Dios quite esta pandemia. Sí, yo estoy seguro que Dios la va a quitar. En su tiempo la va a quitar. Porque mientras pasemos por la circunstancia de la pandemia, dice la Biblia que no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él no está diciendo, siempre te voy a quitar el dolor, siempre te voy a hacer el camino, ya no. Siempre te sustentaré, siempre te fortaleceré. Siempre nos va a dar esa fuerza para que podamos avanzar. Bueno, la circunstancia no la podemos cambiar, pero sí podemos tomarnos de la mano de Dios para continuar. Y es posible que usted que nos está escuchando está molesto con Dios por esa situación que está viviendo, por las consecuencias que han venido a su vida y usted no buscó. Pero tal vez la única manera en que usted pueda salir adelante es que Dios lo sostenga y lo lleve a través de este problema. Porque no solamente lo va a llevar a través del problema, lo va a sostener. Y eso implica que le va a suplir lo que le hace falta. Y lo que usted está padeciendo, Dios lo va a confortar para continuar. Pero esto no puede ser posible si usted no está tomado de Dios. Y antes de concluir, quiero preguntarle si en las anteriores transmisiones que nos ha escuchado, o si esta es la primera vez que nos está escuchando, si usted muere hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? No estoy diciendo que muera, no estoy diciendo que se contagie ni que le pase ninguna adversidad. Pero en la realidad de que todos nosotros vamos a morir, si usted muere hoy, ¿dónde estará? ¿Dónde va a pasar la eternidad? La Biblia dice que todos somos pecadores y que ese pecado nos ha separado de Dios. Pero también, aunque nosotros seamos pecadores, dice la Biblia, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió? Porque la paga del pecado es la muerte. Como pecadores, usted y yo merecemos la muerte. Merecemos vivir separados de Dios, morir separados de Dios y pasar una eternidad separados de Dios. Dios está en el cielo, solo nos queda la condenación eterna. Eso merecemos. Pero como le dije, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Hijo de Dios, ese que restauró la vida de Lázaro, de Marta y de María, ese vino a morir por usted en la cruz. Y más allá de restaurar su vida que está o la situación que está viviendo actualmente, quiere restaurar esa separación. Él murió en la cruz por nuestros pecados y Dios lo castigó a él por nuestros pecados. Jesús murió por usted y por mí. Se cumplió ese versículo, la paga de la muerte la paga del pecado es la muerte. Él murió por usted y por mí. Fue sepultado, pero sabe, el tercer día Él resucitó. Porque así como hoy vive por una vida eterna e indestructible, Él quiere que usted tenga esa vida. Y Él quiere estar con usted y restaurar esa vida y vida en abundancia. Lo que le quiero decir es que si usted quiere tener a Dios para avanzar en la vida, Él tiene que ser parte de su vida.
Yo le invito a que hoy, como dice la Biblia, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así como que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para vida eterna. Yo le invito a que usted pueda creer hoy, confiar en Jesús como su único Salvador. Sí, usted ha hecho pecado, usted ha hecho algo que ofendió a Dios, pero Dios quiere que usted le pida perdón por sus pecados. Pídale perdón a Dios por lo que ha hecho. Y a la vez, dígale que usted cree que Jesús es su Salvador. Confíe en Él. Porque que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Dígale a Dios, usted quiere creer en Cristo como Salvador personal, porque murió en la cruz por su pecado. Es su pecado que le separa de Dios. Dios está dispuesto a perdonarlo. Y a que a través de esa fe, ese creer en Jesús como su Salvador, Él le da vida eterna. Y además de la vida eterna, Él le acompaña en toda esta vida terrenal, a pesar de las circunstancias que vivamos. Por eso, mi hermano, si usted también nos está escuchando, deje de decirle a Dios cómo actuar, cómo solucionar los problemas de su vida. Espere en la situación que le ha permitido. Acéptela. Y crea que Dios tiene un programa, Dios está montando una plataforma en su vida, tiene un tiempo y tiene una exclusividad con usted, porque Él de todas estas le va a sostener y le va a fortalecer para terminar. Espero que el mensaje de esta mañana le ayude a confiar más en Él, a esperar más en Él, y así usted podrá ver las bendiciones que tiene para su vida. Que Dios continúe mostrando sus ricas misericordias cada día y esas bendiciones que tiene para su vida. Que Dios les guarde, hermanos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Eso es lo que el Señor nos manda. Cada vez que usted sienta agonía, sienta angustia, sienta depresión, o sienta tristeza, o siente mucha alegría, cante, alabe al Señor, porque Él lo merece, y Él cada día es digno de toda alabanza. Ya el día de hoy hemos escuchado la palabra del Señor, nos dejó ese mensaje listo para ponerlo en práctica. Vamos, cantemos con alegría este coro que a continuación vamos a cantar con nuestro hermano Stanford Gordon. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en su majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. De tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro
cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Hemos aprendido mucho acerca de ese experto. Justo cuando tenemos problemas, queremos llegar y encontrar a ese experto de expertos que nos ayude a resolver nuestro problema. ¿Sabe una cosa? Usted tiene acceso a ese experto de expertos. Llegue ante el trono de la gracia humildemente y Dios le va a escuchar. Dios va a escuchar su problema. Él lo conoce. Él lo conoce. Llegue en oración humildemente ante el experto de expertos. Practíquelo y verá que se cumple en su vida. Agradecemos que nos haya acompañado en este culto y sobre todo le agradecemos a Dios que nos haya dado la oportunidad de llegar hacia su casa. Acompáñenos en la próxima actividad del miércoles. Queremos de usted saber cosas. Cuéntenos cómo le va. Que pasen un bonito domingo y buenas semanas. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Recuerden, no le estorben a la bendición de Dios para sus vidas. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia, 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 lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.